presentado algún cubano residente fuera que quiera repatriarse, volver a vivir, a establecerse de forma permanente en Cuba e invertir en su país? Incluso yo no puedo, si no tengo cifras, no puedo decir que haya un proceso de repatriación de cubanos, pero sí te puedo decir que conozco varios casos de cubanos que están repatriándose para poder abrir pymes en Cuba. Entonces, Para poder... un segundo. Entonces, si un cubano está residiendo en el exterior, se repatria en Cuba y establece otra vez su residencia permanente en Cuba, sí pueden abrir MIPYMES, ¿verdad? Entiendo que es así. Sí, sí puede. Incluso no tienes... Y lo que te dice la ley es que tienes que vivir en menos un mes al año en Cuba para mantenerse como residente permanente en Cuba. Vale, y me dices entonces que sí que conoces de algún caso de cubano que se quiera establecer de forma permanente en Cuba y abrir su propia MIPYME. Sin dar nombres, no es necesario Sí, dar nombres. conozco varios casos cubanos que... perdón, repite la pregunta. No, te decía que simplemente si conoces algún caso, que no es necesario que des nombres ni nada por el estilo. Simplemente saber si conoces algún caso. Sí, ahora mismo haciendo memoria, fíjate, estoy haciendo marquita en el papel y por arribita voy como por 5 casos. Como Por 5 arribita, personas, sin 5 profundizar mucho cubanos para atrás, que quieren como 5 establecerse empresas que tienen, como... como 5 empresas en las cuales uno de los socios es un cubano que se ha repatriado. O al menos si no se ha repatriado, sí ha hecho más vida en Cuba para poder mantener la residencia y estar en los procesos. Uh-huh. Son Sí. pocos, pero Te digo así por arriba. son pocos, pero me parece interesante porque el, la creencia, el pensamiento generalizado fuera de Cuba es no ir a invertir en Cuba. Entonces me parece que son pocos, es verdad, pero me parece muy interesante y muy positivo a la vez que cubanos que estén fuera quieran regresar a su país y echar a andar un negocio en su país. Incluso es muy interesante en la situación que está viviendo el país hoy. En la situación en que hay sí, tampoco es secreto, pues léelo en la prensa lleva 2 o 3 días con varios artículos sobre esos temas. Hay un alto número de cubanos que están saliendo al exilio y encontrar en medio de esa situación que haya cubanos que estén regresando a invertir es interesante. Incluso cubanos que tienen negocios en otros países y lo que están es abriendo aquí en Cuba otra empresa, una empresa, y ver después la segunda parte que están tratando de que cómo pueden lograr conexión entre las dos empresas. Esa era mi siguiente pregunta. Si de esos casos que conoces, si alguno ya tenía su propia empresa en el país donde está residiendo actualmente. De los casos que conozco, 2 creo que cerraron las empresas para regresar a Cuba. Hay uno que sí, Cerraron que tiene sus una empresa en su empresas país en el exterior para regresar a Cuba. para regresar a Cuba, sí. Uno creo que estaba en países de Centroamérica. Uno mantiene su empresa en el otro país para seguir y los otros 2 casos no tenían empresas, es decir, trabajaban y entonces lo que han hecho es un poco abrir la empresa y entonces se mantienen entre los 2 países Yendo y viniendo. trabajando, yendo y viniendo, nombraron un administrador que se encargue de la empresa u otro de los socios se encarga de la empresa y ellos están yendo y viniendo. Me parece, como te digo, muy interesante y muy positivo porque se tiene la idea esa de no ir a invertir a Cuba y me parece un completo error y por eso te quería hacer
te quería hacer esa pregunta porque me parece muy interesante, la verdad. Y muy, muy positivo. Sobre todo porque pueden dar un valor añadido, que es saber, sobre todo los que tienen empresas en otros países, saber el funcionamiento en una economía, en un país desarrollado, el correcto funcionamiento de una empresa, ¿no? De un negocio. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchos de lo que están es tratando de tener una empresa, de tener posición en Cuba para futuros, algunos hablan incluso de realmente Cuba es un país que un clima bueno, Espectacular, no, espectacular. no es un país, salvo alguna excepción de violencia, es decir, y si logran, y si se logra un crecimiento, hay algunos que te dicen, estoy pensando en el mañana, es decir, me jubilo y tengo algo de que seguir viviendo en Cuba. En el país que nací, en el que están mis amigos, en el que está la familia, es la idea sobre todo de algunos.